Mi compañero y yo vamos a explicar sobre la función de la adhesión celular en la inflamación y metástasis. Primero, ¿qué es la adhesión celular? Es la capacidad que tienen las células, tanto en los seres pluricelulares, de unirse a elementos del medio externo o a otras células. La adhesión es mediada por un gran complejo de proteínas, tanto transmembranares como intracitoplasmáticas, que forman estructuras celulares distribuidas en la periferia y de zona de proyección celular, así como las regiones centrales de la célula. Estos complejos proteicos o sitios de adhesión sufren un proceso de maduración que va desde pequeños sitios de anclaje no vinculados al citoesqueleto de actina, conocido como contactos focales, hasta grandes sitios de adhesión con integración o anclaje con el citoesqueleto conocido como adhesión focales. La adhesión celular está relacionada con múltiples funciones de células, como el desarrollo embrionario, la migración celular, la inflamación, la comunicación celular y la diferenciación celular. Tipos de adhesión celular. Tenemos 1. Desmosomas. Pueden localizarse por debajo de las uniones adherentes, aunque también se observan en cualquier sitio de la membrana plasmática lateral. Ocurren en sitios discretos y pequeños, forman parte de las uniones de anclaje o se mantienen unidas a las células. Las células se unen por medio de proteínas transmembranas, las que se relacionan con los filamentos intermedios del citoesqueleto a través de proteínas que forman placas. 2. Unión estrecha o oclusiva. Se halla en el extremo apical de la célula. Se extiende a lo largo de todo el perímetro celular. La membrana se une en varios puntos por medio de proteínas transmembranas. Su función: impide el paso de sustancias desde el lumen hacia el tejido conectivo. 3. Unión adherente. Estos se localizan por debajo de las uniones oclusivas. Son uniones que también se extienden a lo largo del perímetro celular. Son uniones de anclaje que mantienen fuertemente unidas a las células epiteliales. En esta fuerte unión participan proteínas transmembranas, que a su vez se relacionan con microfilamentos intracelulares por medio de proteínas de unión intracelares. Y por último, unión comunicante. Las uniones comunicantes ocurren en lugares pequeños y discretos de la membrana plasmática lateral. Presentan una serie de proteínas formadas por 6 subunidades, que forman un poro por donde pueden pasar moléculas de un peso menor de 80 Dalton de una célula a otra. Ahora vamos a hablar qué son las moléculas de adhesión celular. Las moléculas de adhesión celular son glucoproteínas que se encuentran en la superficie de la mayoría de las células, mediante adhesión celular de célula a célula o adhesión de la célula con la matriz extracelular. Estos se dividen en independientes al calcio y dependientes al calcio. Los independientes al calcio, que a su vez se subdividen en la superfamilia de las inmunoglobulinas y las integrinas. Las familias superinmunoglobulinas son proteínas producidas por el sistema inmunológico para atacar a los antígenos como las bacterias, virus y los alérgenos. Pueden ser homofílicas o heterofílicas, pudiendo unirse a las integrinas o a otras inmunoglobulinas diferentes. Las integrinas son familias de la molécula de adhesión celular heterofílica que se une a la molécula de adhesión celular tipos inmunoglobulinas o a la matriz extracelular. Las dependientes al calcio, que a su vez también se dividen en caderinas y selectivinas. Las caderinas son responsables de la adherencia entre las células que forman capas multicelulares. Las selectivinas son una familia de glucoproteínas integrales de membrana que reconocen conformaciones específicas de grupos carbohidratos que se encuentran en la superficie de otras células y unen a ellas. Ahora vamos a explicar qué es una inflamación. La inflamación es una respuesta del sistema inmunitario para proteger el organismo de infecciones y lesiones. Su finalidad es localizar y eliminar el tejido dañado para que el cuerpo pueda empezar a recuperarse. La inflamación es una de las reacciones primarias a la infección. Si una parte del cuerpo se contamina con bacterias, como podría ocurrir después de una herida punzante en la piel, el sitio de la lesión se convierte en un magneto para diversos leucocitos.
Se estimula a estos últimos que en condiciones normales permanecen en la sangre para que crucen la capa endotelial que cubre las venas más pequeñas, llamadas vénulas de la región. Entran al tejido y una vez en el tejido del leucocito se mueven hacia los microorganismos invasores como respuesta a las señales químicas e ingieren los microbios. Aunque la inflamación es una reacción protectora, también tiene efectos colaterales como la fiebre, enrojecimiento, aumento del volumen local por la acumulación de líquido y dolor. Al realizar una investigación sobre estos trastornos nos preguntamos ¿cómo confluyen los leucocitos en el sitio de inflamación? ¿Por qué son capaces de detener su flujo y adherirse a las paredes vasculares? Estas respuestas se pueden encontrar en tres tipos de moléculas, como son las seletinas, las integrinas y las proteínas de la superfamilia de inmunoglobulinas. Bueno, continuando con la exposición, voy a hablarles sobre cuáles son las cadenas de fenómenos que ocurren durante la inflamación. El primer paso, activación endotelial. Comienza cuando las paredes de las vénulas se activan como respuestas a señales químicas del tejido dañado cercano. En el segundo paso, fijación del neutrófilo. Las células endoteliales que recubren estas vénulas se vuelven más adhesivas para los neutrófilos circulantes, que es un tipo de leucocitos fagocíticos que llevan a cabo un ataque rápido e inespecífico a los patógenos invasores. Este cambio en la adhesión lo medía una representación transitoria de selectinas P y E en las superficies de las células endoteliales activadas en el área dañada. En el tercer paso, activación del neutrófilo. Los neutrófilos interactúan con el endotelio inflamado de la vénula, que es considerado como un proceso de activación. En el paso número 4, adhesión del neutrófilo. Las interinas activadas se unen con gran afinidad con las moléculas de la superficie de las células endoteliales, lo que hace que los neutrófilos detengan su rodamiento y se adhieran con firmeza a la pared vascular. En el paso número 5, invasión del neutrófilo. Los neutrófilos unidas cambian de forma y se exprimen entre las células endoteliales adyacentes para entrar al tejido dañado. Esta cascada de fenómenos, que incluyen varios tipos de moléculas de adhesión celular, asegura que la unión de las células sanguíneas a las paredes de los vasos sanguíneos y la penetración posterior ocurra solo en sitios en los que se necesita la invasión leucocitaria. A continuación hablaremos sobre el papel de adhesión celular en la metástasis. Pero antes, ¿qué es la metástasis? Es la reproducción o extensión de una enfermedad o de un tumor a otra parte del cuerpo. El cáncer es una enfermedad en la que las células escapan de los mecanismos normales de control del crecimiento del cuerpo y proliferan sin regulación. Si las células malignas logran permanecer en una sola masa, serían fáciles de curar mediante la extirpación quirúrgica del tejido enfermo. Sin embargo, la mayor parte de las tumoraciones malignas generan células capaces de salir del tumor primario y entran a la corriente sanguínea o conductos linfáticos, lo que puede iniciar el crecimiento de tumores secundarios en otras partes del cuerpo. La diseminación de un tumor dentro del cuerpo se le conoce como metástasis, y es la razón por la que el cáncer es una anomalía devastadora. Las células metastásicas son células cancerosas que pueden iniciar el desarrollo de tumores secundarios y tiene propiedades especiales de la superficie celular, que lo comparte de la mayoría de las otras células del tumor. Se cree que las células metastásicas tienen propiedades especiales en la superficie celular, como deben ser menor excesivas que las demás para librarse de la masa tumoral. Deben ser capaces de penetrar muchas barreras como las matrices extracelulares del tejido conjuntivo circundante y las membranas basales que recubren los vasos sanguíneos que la trasladan a sitios distintos. Deben ser capaces de invadir tejidos normales para formar colonias secundarias. ¿Qué dice la investigación? Los principales estudios en esta área se han concentrado en la cadherina E, que es la molécula de adhesión celular predominante de las uniones adherentes que mantienen las células epiteliales en una lámina coenzima. La pérdida de cadherina E
de las células epiteliales normales, como ocurre durante el desarrollo embrionario, se vincula con la conversión de las células en un fenotipo mesenquimatoso más móvil, muy similar al de la mayor parte de las células cancerosas de las investigaciones con diversos tumores de células epiteliales. Por ejemplo, la mama, la próstata y el colon confirman que estas células malignas tienen concentraciones muy reducidas de cadherina E. A menor nivel de expresión de cadherina E, mayor potencial metastásicos de las células. A contrario, cuando se obliga a las células malignas a expresar copias adicionales del gen para cadherina E, las células pierden capacidad para producir tumores cuando se les inyecta en animales. Para concluir, la agresión celular desempeña un papel fundamental en la arquitectura y en los procesos biológicos, con patrones de equilibrio en los tejidos y órganos del ser vivo. Existe una relación entre las células epiteliales normales y las células cancerosas, que muestran propiedades de adhesión célula-célula disminuida. Por consiguiente, las células del tumor primario escapan. Bueno, eso ha sido todo por parte del grupo 1 del Salón MB Ciclo 2. Muchas gracias.